La historia, esa maestra severa y elocuente, nos demuestra que las ideas emancipadoras no se ahogan con sangre, y que el árbol sagrado de la libertad, cuando más lo poda la tiranía, más lozano se levanta. La historia nos enseña también que los cadalsos que la reacción levanta, la libertad los convierte en símbolos redentores, inscribiendo en el catálogo de los mártires a las víctimas de los tiranos. Enrique Roig San Martín, periódico El Productor, Cuba, 1887. Bienvenidos, bienvenidas a esta edición número 4 de Trinchera Anarquista, un podcast realizado en la ciudad de Bogotá, Colombia, producido por el Grupo Libertario Vía Libre también aquí en la ciudad. Junto a mí esta noche, quien les habla es Sebastián, y junto a mí esta noche están Juan. Hola, bienvenidas. Y Luisa. Hola, bienvenida a todos. Obviamente hacemos una ligera anotación, pues hace un buen tiempo, aproximadamente más de un mes, obvio mucho más. Creo que no tenemos un episodio del podcast y pues obviamente todos estamos en esta coyuntura de lo de la pandemia y eso pues la verdad sí influyó un poco, pero igual el Grupo Libertario Vía Libre pues ha seguido trabajando, estando en conexión con otras organizaciones a lo largo de Latinoamérica. Y por eso mismo en esta ocasión pues queríamos traer un podcast que también abarcara un poco de la coyuntura actual sobre el mundo del trabajo y la clase trabajadora obviamente, pero también sobre la historia, digamos, de los movimientos libertarios que influyeron para la consolidación de los movimientos obreros a principios del siglo XX y finales del XIX. Por eso este episodio del podcast pues lo titulamos Historias del 1 de mayo. Abarcaremos primero algo de la coyuntura actual, luego empezaremos a analizar estos orígenes históricos del 1 de mayo con todo lo que fue la revuelta de Haymarket en Chicago, en los Estados Unidos. Seguiremos con un recorrido muy rápido por algunos países de Latinoamérica y para averiguar cómo y en qué contexto surgieron las conmemoraciones o las reivindicaciones más bien del 1 de mayo en varios países de Latinoamérica y finalmente, antes del final más bien, haremos también un recuento especial con el capítulo sobre Colombia, que lo hará Juan. Entonces, le daría el paso para hablar de la coyuntura a Luisa. Gracias, Sebastián. Pues a lo largo de esta pandemia, pues hemos visto cómo muchos países han cerrado no solo sus fronteras, sino también han impuesto medidas de confinamiento total obligatorio, esto con fines a reducir el número de contagiados que el virus, por su característica de ser muy contagioso, pues ha dejado y para así, digamos, reducir el número de contagiados y no sobrecargar los hospitales y los centros médicos de atención. El coronavirus empezó a regarse a lo largo del mundo desde su lugar de origen en Wuhan, en China, hacia el occidente. Entonces se empezó a regar por unos países asiáticos, un poco después llegó a Europa y más tarde a Estados Unidos y a América Latina. ¿Qué significa esto? Que como ya ha pasado un buen tiempo de la pandemia y ya ha pasado un buen tiempo en el cual pues se han adoptado medidas de confinamiento en muchos países europeos, por ejemplo, lo cual ha querido decir que pues se han cerrado muchos comercios, sino casi todos en su mayoría, exceptuando los entre comillas esenciales. Como ya ha pasado mucho tiempo, pues muchos sectores políticos y sociales han empezado a exigir una reapertura social y económica, y esto se ha visto ya en los países en los que primero azotó el virus muy fuertemente. Y no estoy hablando de los países asiáticos, sino estoy hablando, de algunos países asiáticos también, pero estoy hablando específicamente de los países europeos, quienes fueron un poco unos de los más afectados por esta pandemia. Entonces vemos una lenta reapertura de la economía de la sociedad en diferentes países, como Francia, que reabre escuelas, regresa la Liga de Fútbol en Alemania, las Filipinas abre centros comerciales, y aquí se reabren ciertos sectores de la economía como el sector de la construcción. Todo frente al riesgo de una segunda ola de contagios puede darse, y además la posición de la Organización Mundial de la Salud de que el virus puede que nunca se vaya, de que el coronavirus puede que este nuevo tipo de coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 puede que nunca se vaya.
De hecho, en la reapertura de los hospitales en Francia pudimos ver profesores contagiados y pues otros funcionarios contagiados, poniendo en peligro pues a los niños y a las familias con esta medida. Las cifras de muertes y de contagiados pues a nivel global sigue aumentando a pues grandes tasas, especialmente en el territorio estadounidense, el cual ha respondido tardía e ineficazmente a la pandemia, inicialmente negándola, inicialmente pues negando su importancia y pues que ahora sufre las consecuencias de pues la falta de medidas de prevención. El territorio latinoamericano también registra una considerable alza en casos, particularmente en Brasil y en Perú, y una curva de contagiados que no parece disminuir. En Brasil cabe destacar igualmente con un liderazgo, un gobierno que se opone a reconocer la gravedad de la situación sanitaria y que incluso ha tenido pues conflictos con sus ministros, el ministro de Salud, respecto a ese asunto. Para la fecha de hoy, 16 de mayo, hay 4.711.951 casos registrados, acumulados, y 312.221 muertes. La mayoría de esas muertes que corresponden a muertes de estadounidenses, Estados Unidos, España y Rusia teniendo el mayor número de infectados. Miles de personas están pasando hambre y otras están expuestas a condiciones peligrosas de trabajo. Pequeñas empresas han quebrado y hay una emergencia de distintos tipos de violencias. Hemos visto una alza en violencias en género, una considerable represión estatal en muchos lados del mundo, racismo y xenofobia, especialmente en el continente europeo, y pues el hecho de que, como pues digamos, el asunto de este podcast es el 1 de mayo, por así decirlo, pues vemos un 1 de mayo en confinamiento casi en todos los países. Entonces, estas son más o menos como en general, digamos, las condiciones que enfrentamos en esta situación que es pues histórica, nunca antes vista, digamos, por la magnitud que ha tenido el virus, pues la cantidad de muertos, el nivel de contagiados, pues esa es la característica principal de este coronavirus, su capacidad para contagiar, y el hecho de que esto ha logrado no solo paralizar economías, y pues cambiar muchas dinámicas sociales, sino la mayoría de dinámicas sociales, sino también que ha expuesto y ha puesto en evidencia las fragilidades, las contradicciones y las injusticias del sistema económico actual, y además la eficiencia de muchos estados y su preferencia por, digamos, proteger a las élites económicas, a pesar de que eso pone o ha puesto en peligro pues la vida de miles y miles de trabajadores y trabajadoras. Entonces, esta es la situación que enfrentamos hoy en día. Sebastián. Sí, no, yo también quisiera añadir ahí, es como que en realidad, y de lo que nos atañe a este tema, es como evidentemente digamos, las clases dirigentes de varios países han reaccionado a esta especie como de huelga involuntaria, y queda en evidencia que si la clase trabajadora pues no sale a, digamos, a ocupar esos puestos de trabajo, en realidad estos empresarios que siempre se han mofado de tener tener el poder a través de decir que solo ellos proporcionan y generan empleo, pues queda como en evidencia que también son muy vulnerables en una situación como esta, ¿cierto? También añadiría un poco para lo que tocas del tema geopolítica, es como algunos países se han aprovechado de estas coyunturas, haciendo, como tú decías, se ha incrementado la xenofobia de algunas partes, porque pues es una realidad que en muchas partes del mundo, incluso acá en Latinoamérica, las poblaciones migrantes son las que más sufren, pues son las que quedan más expuestas como ante el hambre y la miseria en varias partes del mundo, o incluso como ver cómo por ejemplo el Estado de Israel está aprovechando todo el tema de la pandemia para adelantar su plan de anexión de la Cisjordania Palestina. También, y no sé si Juan quiere debatir aquí conmigo estos, por ejemplo, algunos de los casos, o sea, no quiero hacer amarillismo, pero ha quedado muy en evidencia como acá en Bogotá, en nuestra ciudad, pues se han expuesto algunos casos casi de esclavitud moderna, ¿no? Había unos casos de personas que los jefes las han obligado a quedarse trabajando 2 meses viviendo en una bodega o en otras partes, como ocurrió más que nada con las personas que trabajan en seguridad.
han habido casos, digamos, muy mediáticos. Y también no sé si Juan nos puede comentar su perspectiva de cómo fue este 1 de mayo aquí, por lo menos en Colombia, bajo pandemia, porque yo lo que pude ver por encima fue, pues, más que todo comunicados, pero no sé cuál fue la percepción general. Sí, yo agregaría a la buena reseña de Lu, pues, que hay una situación novedosa, creo que en la historia mundial, un fenómeno así de general y de global, pues no lo habíamos vivido, y pues esa novedad pues genera obviamente mucha incertidumbre de cómo vamos a afrontarlo. Lo segundo es que las medidas muchas veces tardías, sin garantías sociales pues de protección de la salud, pues generan pues toda esta ola de crisis económica en un panorama de crecimiento económico débil a nivel mundial, y pues generan pues una crisis económica con características de depresión que es mayor ya a la de 2008 y tiene similitud a la de 1929. Y sobre el primero, por lo menos en Bogotá, donde regía el aislamiento y donde pues la mayoría de movimientos sociales y populares de hecho han defendido la medida como una forma necesaria para salvar vidas, se convocaron pues ollas populares en algunos barrios populares del sur de la ciudad, donde pues hay mucha hambre por la precariedad laboral que viene de antes y es muy profunda pues en los territorios. Se convocaron una serie de cacerolazos en algunos sectores sindicales y, como ya decían, pues múltiples actos virtuales, pero sin duda fue una situación muy anómala y muy atípica. Bueno, y yo quería decir un poco, como lo mencionó Sebastián, para pues digamos socializárselo a la audiencia que puede que no esté familiarizado con los casos que se han presentado. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Bogotá, el caso más mediático que fue el edificio de Luz Marina ubicado en el barrio Rosales, un barrio de clase alta, en el que básicamente lo que sucedió fue que el consejo administrativo del edificio decidió, frente a la ausencia de 2 porteros, emplear a la única vigilante que quedaba en el edificio como una básicamente esclava. La obligaron a dormir en el edificio en unas condiciones muy miserables, le prohibieron salir, incluso le prohibieron salir frente a la muerte de un familiar, y le daban 15,000 pesos para las 3 comidas del día, cosa que a duras penas alcanza para una comida, y eso de pronto para 2. Pusieron a trabajar de 6 a 9 todos los días, sin parar, sin descanso, sin remuneración, sin nada encima del hecho. Los habitantes del edificio, muchos conscientes de la situación, no la reportaron. En cambio, le ofrecieron comida a la señora, y quienes tomaron la medida en el consejo decidieron prohibirle a los residentes darle comida a esta señora, lo cual pues tuvo efectos perjudiciales en su salud y terminó teniendo un coma diabético. En un momento, un residente decidió llamar a una ambulancia y la llevaron a un centro médico, y ahí determinaron pues la gravedad de su situación de salud. Y pues también podemos indicar que pues también las consecuencias su salud mental pues son grandísimas. La respuesta de uno de los integrantes del consejo, que es además una persona que hace parte del Congreso, dijo que a pesar de que la tortura por la que pasó esta señora es inhumana, deplorable, etcétera, no lo dijo con estas palabras. Dijo pues que rechazaba el acto, pero que si no fuera por el acto, otras cosas le podían pasar al edificio. Entonces, digamos, pone por encima el privilegio de gente de clase alta sobre la vida, la salud y la integridad de una trabajadora. Y pues vemos que situaciones de esclavitud también en el siglo XXI, cuando se suponía que la esclavitud se había abolido. Y esto es un fenómeno que no solo sucede pues en nuestro país, donde las desigualdades son muy grandes y muy marcadas, donde los de abajo trabajan para las de arriba y a veces en condiciones muy precarias, sino también podemos ver esto en otras partes del mundo y materializado en otras formas, y eso también se nos ha hecho muy evidente durante tiempos de cuarentena. Estamos hablando aquí de estos trabajadores llamados esenciales, que pues
países trabajan como esclavos, con salarios muy bajos, con jornadas muy largas y trabajan para los de arriba. Bien, Luisa, y de hecho, bueno, la invitación es a todas las compañeras y compañeras que nos están escuchando, pues hacer este seguimiento a estas noticias, a estas denuncias. Creo que esta situación pues nos pone como en estado de alerta. Continuando, quisiera hacer solo un poco de anuncios parroquiales, como se dice acá, invitándoles siempre a visitar nuestro sitio web grupovialibre.org, donde verán las últimas 2 publicaciones. Son como 2 comunicados, uno nuestro comunicado propio de la organización para lo que fue este 1 de mayo de 2020, titulado Afrontemos la pandemia y la crisis, fortalezcamos la solidaridad obrera y popular. También en el sitio web de anarquismo.net hay un comunicado muy interesante firmado por varias organizaciones libertarias, no solo de América Latina, sino también de otras partes del mundo, que se titula Para las clases populares del mundo, pandemia, crisis y todos los tiempos son de lucha. También para que lo revisen allí en anarquismo.net. Y por ejemplo, cuando les contaba al principio que el Grupo Vía Libre pues se sigue moviendo, creo que desde el 1 de mayo y antecitos participamos en algunos como eventos en vivo, uno también organizado por nosotras mismas, que fueron lo que llamamos nuestras clásicos encuentros sácratas, ¿sí? Donde si bien hablamos sobre este tema de las trabajadoras ante la pandemia y la crisis del capital, y otro que fue el análisis del periodo 2010-2019, que eso ya fue en abril. Entonces les invitamos a que lo revisen, lo que fue la grabación de estas charlas. Está en nuestro canal de YouTube del Grupo Libertario Vía Libre. También quisiera, porque yo sí creo que no puedo estar tan pendiente, si Juan y Luisa me comentan de esos espacios. Ustedes dos precisamente fueron quienes participaron de 2 charlas, ¿cierto? Con otros compañeros y compañeras de Latinoamérica. No sé si nos puedan comentar muy por encima qué fue, más o menos cuándo fue y bueno, qué les pareció esos espacios. Participamos en 2 espacios con las compañeras de la Federación Anarquista de Santiago, del analista político brasilero libertario Bruno Lima Rocha, la Federación Anarquista Uruguaya. Participamos de un escenario pues de análisis también de coyuntura regional y también en un escenario también virtual convocado por la Coordinadora de las Américas, que participa en Acción Socialista Libertaria de Argentina, Solidaridad de Chile y Black Rose de Estados Unidos, sobre temas análogos. Ambos pueden encontrarse pues en las redes, especialmente pues en las páginas de la Federación Anarquista de Santiago y de Acción Socialista Libertaria. Vale, gracias. Y continuando, dentro de nuestros propios anuncios, creo que también incluso hay unos anuncios de solidaridad con Kurdistán. No sé, ¿quién me puede hablar mejor de eso? Sí, junto a las organizaciones de tendencia libertaria de América Latina y otras organizaciones europeas, incluyendo una organización turca, construimos un comunicado de solidaridad con el pueblo kurdo frente a la pandemia y pues obviamente a la guerra actual con el Estado turco y el Estado sirio, que pues no ha tenido ninguna tregua. Y también yo creo que es importante mencionar nuestras reflexiones sobre la pandemia, cuáles están en nuestra página web y también están en nuestra página de Facebook, que también, digamos, publicadas hace ya bastante tiempo, pero se sincronizan mucho con los análisis actuales y son muy pertinentes todavía en la actualidad. Bueno, y valga la pena comentar, porque creo que a diferencia de nuestros 3 primeros podcasts donde sí estábamos sentados y sentadas ahí en la misma mesa hablando, en esta ocasión pues estamos cada quien en nuestras casas, y pues por si escuchan como algunos detalles ahí de conexión, estamos a través de internet acá grabando y teniendo nuestro espacio. Pero bueno, avancemos. Yo quisiera que ya nos adentráramos en la discusión que hoy nos atañe, que es hablar un poco de la historia de lo que fue los movimientos obreros, la influencia del anarquismo en estos movimientos obreros y cómo se fue gestando este movimiento histórico. Pero antes ya solo quisiera dar el último como aviso parroquial, y es comunicarles a quienes nos escuchan, especialmente acá en la ciudad de Bogotá, que los espacios culturales donde el Grupo Libertario pues tiene amistades y tiene también contactos ahí, como el Rincón Cultural Caracol y también el Nido.
Acá en la ciudad de Bogotá pues han lanzado a lo largo de abril y mayo campañas de solidaridad para recoger fondos y poder mantener los espacios, cosa que ha sido muy difícil pues porque los espacios culturales acá en la ciudad, creo que no solamente es el Nido ni el Caracol, también la Reada, a librerías y otros espacios culturales se han visto muy afectados porque muchos de ellos dependían de que la gente ingrese, visite, etcétera, y pues sus ingresos se han visto pues reducidos significativamente. Entonces la invitación es a que vean las campañas de solidaridad si quieren donar o algo o apoyar algo de estos dos espacios, especialmente el Caracol y el Nido, pues nos pueden incluso escribir al grupo Vía Libre por si quieren saber cómo hacerlo, etcétera. Y recuerden que nos encuentran en las redes sociales de Facebook principalmente, y por ahí nos pueden escribir. Entonces bien, le daría yo en este momento la palabra a Juan, porque pues si bien muchas personas creo que ya están acá escuchando el podcast, más o menos tenemos idea de cómo arrancó esta conmemoración del 1 de mayo y que en su momento de qué hablamos cuando hablamos de quiénes fueron los mártires de Chicago y la influencia del movimiento anarquista o libertario en estos movimientos obreros, pero pues no está de más siempre volver como a la raíz y repasar de una forma crítica los hechos que ocurrieron en ese momento. Entonces, para hablar de estos eventos de High Market en la ciudad de Chicago, pues le cedo la palabra a Juan. Pues hemos armado una estructura para dar algunas pinceladas sobre el proceso que lleva pues a la formación del 1 de mayo como día de la clase trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras. Pues habría que empezar con el contexto, una edad de imperios, de gran expansión de Europa y el Atlántico Norte, en medio de lo que se ha considerado como la segunda revolución industrial o la segunda fase de la revolución industrial, que se desarrolla con mucha importancia en Europa Occidental y Estados Unidos, en una situación muy particular que es la causada a partir de 1873 por una crisis económica que algunos hablan de la Gran Depresión. En realidad un periodo de crecimiento lento con disminución de los precios, pero que fue muy importante pues para la economía mundial, y entre 1873 y 1896 pues se experimentó este proceso, si se quiere, de crisis relativa de la economía. Hay que hablar de lo que Whitman llamó la Edad Dorada de los Estados Unidos tras la reconstrucción que siguió a la Guerra Civil, donde el país experimentó pues importantes tasas de crecimiento económico y emigración, pero en medio de una gran injusticia y desigualdad social, y en particular del gobierno, durante un periodo muy largo de gobiernos republicanos tras la Guerra Civil, pues el gobierno demócrata de Cleveland, que es un librecambista filosófico muy, muy doctrinario, y que continúa, por ejemplo, la política pues contra la población indígena en el centro y el oeste del país, que mantiene un poco la política colonial de los Estados Unidos hacia Centroamérica y el Caribe, y por ejemplo, en medio de la situación de crisis económica, pues no desarrolla ningún programa de apoyo, pues por ejemplo a la población campesina o a la población desempleada. En eso hablamos pues del desarrollo de las grandes urbes del noroeste de los Estados Unidos y en especial de Chicago, que está cerca a los 500,000 habitantes para 1880. Cerca del 60% de su población es migrante, con una gran colonia de alemanes, escandinavos, etc. Y es una ciudad muy obrera, donde más o menos el 50% de la población, unas 250,000 personas, son trabajadoras asalariadas. Entonces es un centro industrial muy importante donde se empieza a desarrollar un movimiento social muy importante. Y ahí vamos pues anotando algunas cosas claves, desde pues la formación de la Asociación Internacional de Trabajadoras y particularmente desde la Comuna de París desde 1871, pues se desarrolla un movimiento socialista con sus tendencias marxistas y anarquistas que empieza a regarse pues por el mundo. Desde 1880 empiezan a generalizarse los movimientos obreros de masas que integran a trabajadoras
no calificadas, donde antes estaban los trabajadores más especializados, con mayor nivel técnico. Ahora empiezan a integrarse pues muchos obreros, obreras, pues sin experiencia previa. Y bueno, en Estados Unidos en particular empiezan a desarrollarse una serie de hitos. En 1866 se promulga las 8 horas de trabajo para los empleados estatales, que al parecer no se cumple en la mayoría del país. En 1877, de la mano del crecimiento del movimiento de trabajadores, pues una gran huelga ferroviaria que deja un saldo de más de 100 muertos. Entre las demandas está pues la reducción de la jornada laboral. En 1885, una gran huelga de mineros que deja también unos 3 o 4 muertos reprimidos por la policía. Y en el año de 1886, clave para toda esta trama, a principio de año una serie de huelgas en todos los transportes, especialmente los ferrocarriles, pues de todo el noreste de Estados Unidos. Y ahí llegamos al gran movimiento de huelga general de 1886, la primera huelga general de la historia pues de los Estados Unidos, que pues es el inicio de todo este proceso, ¿no? Aquí en particular hay que hablar de un actor central de este movimiento obrero, pues que es el anarquismo organizado. El primer periódico anarquista, aunque se titulaba como Socialista Revolucionario de los Estados Unidos, aparece por emigrados alemanes en 1880, y para 1883 muchos activistas que venían del laborismo o del socialismo revolucionario se deciden a una opción programática más claramente anarquista y forman la Industrial Workers People Association, la internacional de personas o pueblos trabajadores del mundo, que intenta hacer una especie de continuidad de la internacional anterior, pero con unas características políticas anarquistas mucho más claras. La IWPA tiene una extensa red de militantes, incluye al menos 12 periódicos, incluido un diario, el diario en alemán Albert Zeitung, que además tiene una publicación sábados y domingos. Promueve la formación de clubes culturales, promueve la formación de asociaciones de autodefensa en unos Estados Unidos donde era muy corriente pues el uso de las armas y las personas trabajaban armadas. Y aquí es clave mencionar, desde 1884, la IWPA, sobre todo su sección en Chicago, que es la más dinámica y la que defiende una línea sindicalista revolucionaria, forma un organismo sindical, la Central Labor Union, la Central Sindical Central, que ya tenía antecedentes en Nueva York y que empieza a aglutinar a parte de los sectores más activos del movimiento obrero de la ciudad de Chicago, especialmente a los carpinteros, que eran como el sector más dinámico de las trabajadoras de la construcción, y a los tipógrafos. De la Central Labor Union salen las convocatorias más decididas pues a la huelga de 1886. Además de otras organizaciones importantes en el periodo, como la Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo, los famosos King of Labor, que era una organización corporativista más conservadora, pero que en su base tenía muchas trabajadoras libertarias, por ejemplo el propio Albert Parsons, y la Federación de Trade Unions, que aglutinaba pues sobre todo sindicatos artesanales, pero donde también había una importante presencia libertaria a nivel local. Desde el 84 las diferentes organizaciones empiezan a promover una campaña por las 8 horas de trabajo para 1886 y finalmente se escoge el 1 de mayo, que era la fecha convencional donde se renovaban los contratos de trabajo y los alquileres de arrendamiento para iniciar esa huelga general. Esa es una huelga masiva, muy exitosa. En Chicago se habla de entre 60,000 y 100,000 participantes, es decir, casi la mitad de la población trabajadora de la ciudad, casi un quinto de la población trabajadora, de la población total de la ciudad en huelga. Es una huelga que se extiende por todo el país y que conquista en muchos espacios pues las 8 horas de trabajo sin reducción de la jornada laboral. Y ahí empiezan a desarrollarse pues los hechos que conocemos pues como los hechos de Chicago. El día 3 de mayo, un agitador de la IWPA, invitado por el sindicato de carpinteros, SPIS, está hablando en un mitin
de trabajadores de la carpintería y llega la noticia de que los trabajadores de McCormick que vienen en huelga desde febrero, que habían sido despedidos, estaban pues siendo reprimidos por la policía en una manifestación frente a la fábrica. Los trabajadores se desplazan hacia allá, hay una especie de choque, los trabajadores parece que lanzan unas piedras, la policía dispara, genera entre 2 y 6 muertos, son cifras poco claras, y parece que algunos trabajadores pues responden, pero el hecho es que pues quedan algunos trabajadores de McCormick muertos. Spies llega a la redacción en la noche del diario y hace la famosa convocatoria al mitin de Haymarket, pues donde hace el llamado a la venganza, aunque finalmente esa convocatoria es editada. Salen muchos carteles en inglés y en alemán, las lenguas predominantes de la IWPA y el movimiento obrero pues de la ciudad, y se realiza el mitin muy tarde en la Plaza Haymarket de Chicago a las 7:30 de la noche, el 4 de mayo. Hablan algunos oradores, el mitin no es muy masivo, unas 3.000 personas participan, ya sobre las 10:30 se está cerrando, la policía sin mayor justificación empieza a levantar a los asistentes, a exigir el fin del acto, y estalla una bomba. Esa bomba deja un saldo pues inmediato de un policía herido, aunque hay un policía muerto, y aunque hay 50 o más contusos, también trabajadores, y es a partir de ese hecho parece que empieza un tiroteo, sobre todo pues de la propia policía, pero algunos trabajadores parecen responder. El hecho es que el hecho de la bomba genera, al parecer, pues 6 agentes de policías muertos y unos 3 o 4 trabajadores asistentes al mitin también asesinados. Es interesante el hecho, hay diferentes teorías, normalmente el movimiento obrero lo plantea como una provocación, como una estrategia que eran comunes en el periodo pues de terrorismo pues patronal o estatal. Parece que dentro del movimiento de 1880 era corriente pues la propaganda de las bombas, si bien muchas veces no se ejecutaba, y es posible que la bomba haya sido lanzada pues por un activista anarquista. No se pensó pues en las consecuencias probables del hecho que generaron un golpe represivo muy fuerte pues contra el movimiento obrero de la zona y del país. De todas maneras, pues esto es bastante confuso y bueno, es uno de los elementos ahí del proceso de mayo. Listo, entonces llegamos al proceso contra los líderes anarquistas de la Central Labor Union y la Industrial Worker People Association, contra los sindicalistas libertarios y anarquistas. Ellos son apresados en julio, son apresados 8, y pues en un proceso de un año donde se genera un movimiento mundial de solidaridad del que ya hablaremos, se llega pues a su condena a muerte por horca. 2 son se conmuta su prisión su sentencia de muerte a cadena perpetua. Uno, Ling, un carpintero, parece que involucrado con la preparación de bombas pues para la autodefensa, se suicida en su celda. Y bueno, 4 son ahorcados el 11 de noviembre de 1887, que es de hecho la fecha que usan muchos anarquistas para conmemorar los hechos. Es importante decir que a partir de ahí ya se había generado un movimiento en todo Estados Unidos y a nivel mundial de solidaridad, y a partir de ahí sobre todo motorizado por Lucy Parsons, la compañera sentimental de Alfred Parsons, uno de los mártires. Pues se empieza a agitar la fecha de la huelga universal por las 8 horas. Eso llega a los sindicatos norteamericanos, que le imponen a la dirección burocrática de la Federación de Trade Unions una huelga para 1890, y eso se lleva al Congreso Obrero y Socialista de 1889, que propone un día simultáneo de protesta por ese fin. Finalmente se desarrollan desde 1890 importantes movimientos de protesta, incluidas huelgas sectoriales y locales en España o Francia, lideradas por las anarquistas. Desde ahí viene pues la tradición del 1 de mayo pues en Estados Unidos y algunos países de Europa occidental. De hecho, Juan, yo no sé si incluso, o sea, dices que vamos a hablar de
esta campaña internacional de, digamos, de solidaridad, que yo creo que solo sería equiparable también a la campaña que se lanzó en los años 20 del siglo XX, para cuando fue el caso de Sacco y Vanzetti también en Estados Unidos. O bueno, sí, coméntanos más sobre esta campaña. Sí, de hecho Sacco y Vanzetti fueron llamados en sintonía con los mártires de Chicago, los mártires de Boston. También un episodio alrededor de atentados, que pocas consecuencias políticas deseables dejan, y sí, pues una gran represión e instrumentalización por parte del Estado. Sin embargo, se generan unas campañas de solidaridad mundial, y allí donde fracasa la propaganda por el hecho, pues ganan las huelgas y gana la solidaridad mundial, ¿no? En esta campaña se hace un fondo financiero para pagar la defensa y el sostenimiento de algunas de las familias de los mártires. Muchos de los obreros asesinados pues tenían a sus hijos y sus compañeras, y se editan algunos de sus discursos. Uno famoso pues son los discursos de los mártires que compila Lucy Parsons, y es uno de los documentos más difundidos de la historia del movimiento obrero en Estados Unidos. De ahí nos llegan algunas de las frases, quizás ligeramente editadas con toques épicos, pero pues muy valioso ese documento. Y una campaña de solidaridad, ya lo mencionaremos, que tiene repercusiones en América Latina, pero también, por ejemplo, en Canadá, en la mayoría de ciudades industriales de Estados Unidos y en buena parte de Europa occidental. Incluso se crean comités de solidaridad con los presos de Haymarket. Y bueno, es precursora de un movimiento de solidaridad mundial de las trabajadoras por una causa judicial, que luego vamos a ver en el movimiento obrero argentino, el movimiento obrero francés y español, entre varios. Y bueno, ya moviendo el foco de la discusión a Latinoamérica, precisamente antes de iniciar acá, me contaban de cómo apenas un año después de todo lo que ocurrió en Haymarket, se empezaron ya a pronunciar algunas organizaciones, iniciando por Cuba, ¿cierto? Pasemos, si vamos a hablar de Latinoamérica, vamos a hacer algunos análisis de algunas regiones donde el movimiento obrero, fuertemente influenciado también por las ideas anarquistas, pues tuvo unos papeles relevantes en las primeras conmemoraciones del 1 de mayo en estas regiones. Hablaríamos en primer lugar entonces, ¿te parece hablar de Argentina, Luisa? Sí, siempre mencionando que pues la fuente principal de la que extrajimos pues mucha de la información se titula Orígenes Libertarios del 1 de mayo, compilada por José Antonio Gutiérrez, que se puede también encontrar en internet si desean leerla, y pues por otros textos. Y además, antes de empezar por Argentina, yo quisiera un poco problematizar pues lo que voy a hablar de las regiones y lo que vamos a hablar de las regiones, de cómo digamos empezó, cuáles son los orígenes de esta fecha de celebración en el continente latinoamericano, y esa problematización es básicamente cómo vemos la historia y cómo se ha leído la historia a lo largo de los años por parte de los historiadores. Entonces, Hobart Spalding, una persona que escribió un libro que se llama Organized Labor in Latin America, trabajo organizado en América Latina, dice, y esta es una cita que traduzco: los académicos han dedicado poca atención al fenómeno trabajo organizado en América Latina. La situación ha empezado a cambiar, pero hay huecos significativos en nuestro conocimiento todavía. Entonces, eso es lo que dice él. También tenemos una cita de Jonathan Brown, de un texto que se titula Workers Control in Latin America, control de los trabajadores en América Latina, que dice que solo hasta hace poco la historia de la América Latina ha sido escrita de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que los libros de historia con frecuencia reflejan los puntos de vista y las vidas de las élites, que son los gobernadores, los políticos, los intelectuales, los editores de periódicos y los profesionales. También David McCreary, en un libro muy famoso que se titula The Sweat of Their Brow, A History of Work in Latin America, una historia de trabajo en América Latina, dice que la decisión del autor de escribir el libro
sobre el trabajo y no sobre, digamos, el movimiento obrero, hace que el énfasis y la capacidad de acogida del libro se incremente considerablemente, porque él nota eso. La historia del movimiento obrero a veces se examina típicamente la estructura de los sindicatos, los conflictos ideológicos entre los líderes y los problemas para organizar e influenciar las políticas, la política en general y las políticas sociales de los gobiernos. Y mientras tanto, en contraste, la historia del trabajo, por otro lado, pues tiene una perspectiva mucho más grande e incluso incluye, esto sí es fuera de la cita, a los actores individuales que participan pues de esta historia. También Frank Fernández dice, en contraste, muy contadas han sido las referencias históricas que se han hecho en Cuba sobre el impacto de estos sucesos, más por motivos políticos que por la desidia de los cronistas. De estos sucesos se refiere a los acuerdos que se llegaron en el Congreso Socialista en París en 1889. Y no solo es importante como resaltar un poco este hueco en la historia sobre el mundo del trabajo, sino también sobre la influencia que ejerce el movimiento libertario sobre estos movimientos y sobre las huelgas históricas, sobre el movimiento obrero en general y pues eventualmente sobre el origen del 1 de mayo como fecha importante para los obreros. Entonces debemos, abro comillas, debemos celebrar que sobre el anarquismo y su influencia en el 1 de mayo, en este periodo, así como su intervención hegemónica en sus comienzos en el desarrollo de nuestros primeros sindicatos y federaciones obreras, difícilmente se encuentra material histórico que no haya atravesado por la formación de una visión sectaria y revestida de una intencionalidad que a veces lo ha desvirtuado o minimizado. No de todos, pero sí en gran medida por parte de quienes han ocupado oficialmente de la historia social en nuestro país. Este es una cita del periódico Rojo y Negro de Uruguay. Y pues por último, mencionar esta cita muy, muy interesante, otra historia muy diferente a la de los libros de textos capitalistas, una historia articulada por un instinto revolucionario cuyas formas se expresan empecinada y naturalmente en lo que llamamos cultura popular. Esta es una cita de Brenda Aguilar de México. Entonces con estas citas como que empiezo a hablar sobre los orígenes libertarios del 1 de mayo. En primer lugar de Argentina. Primero toca tener en cuenta pues un poco el contexto en el que esto está situado. Hay un factor importantísimo y es la inmigración europea hacia Argentina. Argentina y su capital, Buenos Aires, pues es una sede importante de inmigrantes a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Buenos Aires se vuelve sede local de la Internacional en el año 1873, por ejemplo. En los 80s hubo un florecimiento de grupos anarquistas influenciados por Erich Malatesta, que de hecho fue a Buenos Aires y pues ayudó a que naciera, por ejemplo, el sindicato panadero. Y en los 70s también vemos otras figuras como los individualistas y los librepensantes. Otro factor que es importante mencionar como a nivel de la política general es la creación del partido Unión Cívica Nacional en 1891, que tiene como primer presidente Bernardo de Irigoyen, y pues que básicamente la secuencialidad de los gobiernos fue, pues primero teníamos la presidencia de Juárez Celman, que por un evento llamado que se titula Revolución al Parque fue sacado del poder, y fue la persona que siguió fue Carlos Pellegrini, que representaba una figura muy autoritaria, porque muchas de las medidas autoritarias todavía eran ley en el país. Entonces él decretó un estado de sitio que llevó, por ejemplo, a la captura de Leandro Alem, que era una figura muy importante de la Unión Cívica Nacional del sector socialista, después seguido por Luis Sáenz Peña. Entonces ellos llevaron a cabo una insurrección en 1893, que Alem escribe que los radicales conservadores se irían con Bernardo de Irigoyen, otros radicales socialistas anarquistas se harían socialistas o anarquistas. Entonces estamos hablando de que
la creación de ese partido pues ayudó un poco a la radicalización de muchos políticos y obreros. Hipólito Yrigoyen, que luego fue presidente más tarde para los años 10, y que, como pues vemos después, reprime al movimiento obrero, se iría con Roque Peña, Sáenz Peña, que es del Partido Autonomista Nacional. Entonces, digamos, ese también es un contexto importante, porque de ahí estaban figuras importantes que, aunque eran, digamos, un poco políticos de otro tipo y no tenían mucho que ver con el movimiento obrero, caracterizan una época radical. Entonces, los seguidores de Alem estaban Aristóbulo del Valle, Bernardo de Irigoyen, Polo Melo, Adolfo Saldías, etcétera, que pues muchos de ellos luego mueren o se suicidan, etcétera, después de pues la llegada de Irigoyen al poder. Entonces, pues primero mencionar que Alejo Pervet fue parte del Congreso Obrero y Socialista en París, o sea, hubo una presencia argentina en el Congreso Obrero y Socialista en París, el primero, el de 1889, en el que se pactó la Jornada Internacional de Lucha por las 8 horas de trabajo, como lo mencionó Juan. Adentro del país existía un Círculo Socialista Internacional compuesto por vacunistas y los Wohlwarts, que eran unos socialistas alemanes con tendencia marxista. Y entre ellos, en 1990 se organizan para la organización del 1 de mayo. Entonces, el 30 de mayo hay discusiones abiertas en el lugar de reunión de los vacunistas, y los delegados de agrupaciones sindicales presentes, anarquistas, organizacionistas y socialistas, pues unos se encontraban divididos frente a la valoración táctica o estratégica de la celebración, pero coincidían con la necesidad de provocar un hecho político contundente y sacudir la sociedad en la época. Entonces se acogieron a lo dicho por el Congreso de París. Y también pues habían otros debates, por ejemplo, el debate de los libres pensantes frente a los socialdemócratas con respecto a si era necesario hacer un pliego al Congreso con las demandas para las mejorías laborales. Entonces se concluyó acordando en general con la convocatoria de mitines en Buenos Aires y en otros lugares donde fuera posible. También se vio en Rosario movilización del movimiento obrero, y eso fue firmado por 300 concurrentes. Y pues también se designó una comisión organizadora de 3 delegados de cada organización adherida, y esto se llamó Comité Internacional Obrero. Entonces la declaración oficial, entonces las demandas generales: limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para los adultos, prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años y reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos. Y pues que ellos, digamos, se adherían a lo dicho en París, en campo ampliado y armónica unión de todos los países, esto es fraternidad internacional y propaganda en pro de la emancipación social. También existían otras demandas que pues se pusieron en un pliego de peticiones hacia el Congreso. El Congreso apenas lo recibió, lo rechazó. Y pues a pesar de, digamos, las críticas por parte de la prensa, en este caso los periódicos La Prensa y La Nación, que lo desmeritaban frente a los primeros de mayo en Estados Unidos y en Europa, pues esto se llevó a cabo y más de 7.000 trabajadores participaron en el mitin en el Prado Español, cerca al barrio de La Recoleta, en Buenos Aires. En Rosario, mayoritariamente anarquistas, anarcocomunistas, desfilaron con banderas rojo y negra en la Plaza López de Rosario. Y el evento contó con la participación de importantes organizaciones anarquistas y con presencia femenina por parte de Virginia Volten, una feminista libertaria. Luego se creó una federación de trabajadores de la Argentina, con sede en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza y Chascomús, y pues una central que, por ser mayoritariamente socialista, no duró mucho y se recreó en 1901. Entonces, pues, estamos hablando de pues una jornada muy grande que fue el 30 de mayo, y que pues se iba a repetir luego en los próximos años.
Listo, y eso fue entonces, Luisa, eso fue lo que nos acabas de comentar, la influencia del anarquismo en los movimientos obreros en Argentina. Solo quería anotar ahí un pequeño dato curioso antes de que pasemos a hablar un poquito de lo que fue Chile y Perú. Y es que, como bien lo notaba Luisa, mucha de esta información, es irónico que mucha de la información del movimiento obrero acá en Latinoamérica, información historiográfica, y en esto me puede corregir Juan, tengo entendido que ni siquiera está almacenada en muchos de los archivos nacionales de varios de los países acá, sino que están en un archivo en Europa. Juan, no sé exactamente en dónde es que queda ese archivo. En Ámsterdam, sí, el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Pero, ¿y por qué? O sea, ¿cuál es la razón de que eso esté por allá, tan lejos de Latinoamérica? Este archivo fue iniciado por Max Nettlau, fue un anarquista intelectual, biógrafo de Bakunin y de los movimientos obreros. Entonces el hombre iba recopilando. Y ahí, por ejemplo, estuvo durante un tiempo el archivo de CNT, se envió parte del archivo de la protesta. Entonces sí tienen bastante material. Pasemos a hablar un poco de Chile. En el caso de Chile, lo que si bien anotan los compañeros en este texto de los orígenes libertarios es que para que se llegase a dar una conmemoración de Chile tuvieron que pasar muchas cosas, no solamente organizaciones libertarias o organizaciones políticas anarquistas influenciando a través de las publicaciones de los periódicos, como es muy usual a principios del siglo XX, sino que también estuvo marcado en realidad por la represión estatal, la persecución y en realidad por la influencia del movimiento argentino. Es decir, aunque ocurrió varios años después de que ya digamos llevaban varios años conmemorándose el 1 de mayo en Argentina, varias organizaciones de Buenos Aires entran en contacto con organizaciones de Santiago de Chile, y es a través de esta influencia que las ideas libertarias pues también empiezan a calar dentro del movimiento obrero. De hecho, en esta investigación se llega como a la conclusión de que no se puede establecer una fecha exacta de cuándo se llevó a cabo esta primer como conmemoración del 1 de mayo. Se habla desde 1892 hasta 1898, teniendo como algunos, pues como cifras, especulando un poco. También, si bien existían algunas expresiones políticas que buscaban reformas para la clase trabajadora, como fue el llamado Partido Democrático, que era un partido pues que precisamente abarcaba algunas expresiones socialistas, pero también de inclinaciones reformistas. No fue sino hasta inicios del siglo XX que expresiones de precisamente más anarquistas hicieron presencia. Ya por ejemplo se habla de que en 1899 se consolidaba en Santiago una tendencia de un claro, digamos, de una clara notoriedad anarquista en sus publicaciones en varios periódicos. Dicen también los compañeros que diversos autores convienen a decir que desde el año 1898 a 1902 fue cuando se dio esta explosión más orgánica del anarquismo en Chile. Y también, incluso desde 1898 hasta 1927, según Peter Deschazo, las organizaciones anarquistas fueron el principal motor de las huelgas y de la lucha social en Chile, así como también lo fueron en otras partes de Latinoamérica y también de Estados Unidos, ¿no? Esta también fue en la época, por ejemplo, en Estados Unidos, de Emma Goldman y otros personajes de los que ya hemos hablado acá en el podcast. También esta comunicación con las organizaciones de Argentina eran doble vía, es decir, muchas publicaciones de Buenos Aires llegaban a Santiago y viceversa, y muchas de estas se escribían entre sí. Lo que vino a confluir en que, por ejemplo, llegara a Chile la noticia de lo que fue la revuelta de Jaime Márquez, los mártires de Chicago, en realidad se comenta que llegó solamente a través de los periódicos que llegaban de los compañeros de Argentina. Y otro hecho muy importante que habla como del talante libertario e internacionalista, profundamente internacionalista, de cómo se fue gestando el movimiento anarquista y el 1 de mayo en Chile es que precisamente en la época en la que se logra llevar a cabo la primera manifestación del 1 de mayo, justo se da entre los años de 1898 y 1901. En este periodo es muy importante porque podría decirse que Argentina y Chile están en una especie como de guerra, de confrontación, ¿sí? Y donde empezaban a aflorar los nacionalismos de parte y parte, pero en contravía de este escenario como de guerra y confrontación entre estados, los compañeros de Chile y Argentina de tendencia anarquista se manifestaban claramente en contra de este conflicto y abogaban por un internacionalismo, claro, y hacer eso en su momento les echó encima una gran cantidad de enemigos que vendrían a influenciar más tarde para
evitar que se llevara a la primera celebración del 1 de mayo. De hecho, se habla de que se gestó un comité organizador que se llamaba en su momento Confederación Obrera en Santiago de Chile, que quiso hacer la primera conmemoración del 1 de mayo en 1898. Pero bueno, se venía organizando desde febrero de ese año, pero ya en abril la policía, a través como de infiltraciones, empezó a reseñar perfiles de quienes organizaban, quienes eran los que estaban promoviendo esta jornada, y a finales de abril pues se ejecuta un operativo policial que termina pues con varias capturas y judicializaciones que hacen que precisamente ese año no se pueda llevar a cabo esta conmemoración del 1 de mayo. Tuvo que esperarse un año más adelante, hasta el 1 de mayo de 1899, para ahí sí organizar un mitin más numeroso, ya aprendiendo de los errores del año anterior. Y precisamente hubo un periódico que se llamaba El Rebelde, de Santiago de Chile, que documentó esta jornada. Se hablaba de que tuvo poca acogida en realidad, pues porque la jornada era como ajena a la dinámica en Chile. Y marcó claramente a las organizaciones como obreras y también anarquistas del momento, que su tarea era enfocarse en difundir la idea, es decir, en difundir que el 1 de mayo debería convertirse en una fecha de conmemoración. Y de hecho, así como también lo decía Luis al principio, los compañeros de Chile inician el capítulo de esta investigación haciendo la crítica de que desde 1899 hasta hoy siempre se ha estado en la lucha de que los sectores poderosos nos han venido como a deformar este momento de la historia, es decir, incluso la celebración. Cuando las organizaciones anarquistas de Santiago empezaron a abogar por el 1 de mayo, en realidad no abogaban por una fecha especial, digamos como eso, de conmemoración del trabajo, sino por una fecha especial para realizar una huelga de trabajadores y trabajadoras. Es decir, hay una disputa, incluso en los medios de hoy en día, cuando se nos dice que el 1 de mayo es el día del trabajo, cuando en realidad es una conmemoración de los trabajadores y trabajadoras como clase y sus respectivas como luchas. Es muy importante hacer esta distinción porque cuando hablamos de conmemorar, una cosa es el trabajo, el acceso al trabajo y quienes supuestamente en el capital nos dan el acceso al trabajo, es distinto hablar de las necesidades particulares que tiene la clase trabajadora. De hecho, y volviendo otra vez al caso de Chile, decíamos que esta primera jornada de 1899 tuvo muy poquita acogida, pero ya aprendiendo de los errores, otra vez en 1900 se repetiría el acto. Y decía uno de los periódicos, El Ácrata, decía: nosotros, al celebrar por segunda vez en Chile la fiesta del trabajo, hacemos a nuestros hijos y a nuestras esposas la solemne promesa de luchar hasta el final por nuestra común emancipación. Bueno, esta cita de este periódico pues nos dice muchas cosas. Primero, que las organizaciones anarquistas del momento estaban mayoritariamente compuestas por hombres, y pues esto da cuenta de esta cita de nuestros hijos y nuestras esposas, etcétera. Pero también de que ya se está con la actitud de empezar a conformar una tendencia, y es decir, a que esta fecha empiece a calar en el imaginario popular año tras año. Algo importante es que esta fecha, a partir de 1900 en Santiago, empezó a repetirse cada año hasta 1907, cuando ocurre uno de los hechos más trágicos de la historia del movimiento obrero y popular. No solo en Chile, sino en Latinoamérica, que fue conocida como la masacre en la escuela Santa María de Iquique en diciembre de 1907. Que, bueno, solo resumiendo muy brevemente, esta masacre fue ejecutada pues por el Estado contra unos obreros en huelga. Se habla desde 2.000 hasta casi 4.000 cifras de personas asesinadas por el Estado, y obviamente esta dura represión marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero. Los movimientos y organizaciones se replegaron, y las conmemoraciones del 1 de mayo, pues los años siguientes estuvieron un poco pues laxas, aunque obviamente era más la necesidad de difundir en el mundo y comentar las noticias sobre esta masacre. Por ejemplo, se habla de que después de 1907, posteriores manifestaciones en Santiago y en Valparaíso ya empezarían a coger entre 10.000 y 15.000 personas, ¿sí? Y para finalizar esta parte de Chile, solamente porque estamos enfocándonos en el 1 de mayo, otra cita del periódico El Rebelde, que era obviamente un periódico pues de clara influencia del anarquismo,
bueno, otra vez anotando, ¿no? El anarquismo que llegaba a Chile también en parte, no únicamente, pero sí también en parte desde Argentina. Dice esta cita del rebelde: unámonos los trabajadores de Chile y sigamos ahora empezada por las víctimas del 1 de mayo. Borremos las fronteras y démonos con nuestros hermanos un abrazo fraternal y juntos luchemos por nuestra causa, que en todo el mundo es la misma. Viva el 1 de mayo, viva la revolución social. Ya pasando este episodio de Chile, solo hablaré poco sobre el episodio de lo que es en Perú. Y de hecho acá hay una tendencia, ¿no? Porque si bien estos movimientos empiezan a tener una escalada en varias regiones de Latinoamérica, pero incluso el impacto con el que llegan año tras año en varias regiones incluso va estirándose a lo largo de la historia. Por ejemplo, si vamos a hablar de Perú, hablamos de que solamente hasta 1904 se llevó a una huelga portuaria en el Callao, con una fuerte presencia sindical anarquista, o sea, ya casi 4 años después de que arrancaran las conmemoraciones en Santiago de Chile. Personajes obviamente muy relevantes de la historia, que para quienes escuchan pues pueden investigarlos luego, en la historia del Perú y la historia del anarquismo en el Perú, como fue Delfín Levano y también como fue Manuel González Prada, importantes como referentes que gestaron y financiaron organizaciones anarquistas en su momento. Y se puede hablar de que 1905 es como el año de inicio de la actividad anarquista en el Perú. Y en 1906 quisiera acá hacer una pequeña cita a Manuel González Prada, pues porque si bien se pierde exactamente en estas fechas entre 1904 y 1906, cuando empieza a tomarse la costumbre, por decirlo así, de empezar a conmemorar el 1 de mayo, es cuando se incluso se habla en el Perú de una celebración por este día, como bien lo decía Manuel González Prada. Él dijo, en un periódico dijo: la celebración de este día, el 1 de mayo, va tomando las proporciones de una fiesta mundial. Ya no son exclusivamente los obreros de las grandes poblaciones norteamericanas y europeas los que se regocijan hoy con la esperanza de una próxima redención y renuevan sus maldiciones a la insaciable rapacidad del capitalismo. Desde Nueva York hasta Roma y desde Buenos Aires hasta París, flamearán hoy las banderas rojas y tronarán los gritos de la rebeldía. Probablemente relucirán los sables y detonarán los rifles, porque si en algunos pueblos las modestas manifestaciones de los obreros provocan la sonrisa de los necios o el chiste de los imbéciles, en otros países el interminable desfile de los desheredados hace temblar y palidecer a las clases dominadoras. Y nada más temible que una sociedad cogida y empujada por el miedo. Ahí está Rusia, donde el miedo tiene quizás más parte en el crimen que la maldad misma. Bueno, ese fue mi aporte sobre Chile y Perú, y nada, solo quería finalizar y es que de hecho lo más problemático hoy en día es como tú lo decías en muchas partes de Latinoamérica, en especial en Latinoamérica, porque el otro día hablaba con personas del trabajo en Estados Unidos que me decían que el 1 de mayo no se reivindica ya como el día del trabajo, sino que tanto allá y en otras partes es un día de descanso. Es decir, lo que bien tú decías, inició como un día para conmemorar para hacer el llamado a una huelga general de toda la clase trabajadora, se convirtió en un día de descanso. Y resulta irónico porque muchas veces durante algunos momentos de aquí, de lo que fue el paro nacional del año pasado en Colombia, pues se hablaba de llamar a una fecha para hacer una huelga nacional, y pues yo pensaba, pues eso ya existe y es el 1 de mayo. Pero bien, no estiremos más este tema de Latinoamérica, porque ya nos acercamos al final del podcast y quisiéramos llegar con la última parte, y es el trabajo un poco historiográfico de Juan sobre esta historia, cómo empezó el 1 de mayo aquí en nuestra región, en Colombia, desde donde producimos este podcast. Entonces nada, Juan, te doy la palabra y después si quieren hacemos una pequeña ronda aquí cada quien. Bueno, sobre lo que ya mencionaban las compañeras, pues el 1 de mayo en Colombia tiene un origen más tardío. Se asocia pues con las organizaciones artesanales y obreras de la década de los 10, y según lo que ha encontrado Vega Cantor, pues la primera celebración se da en 1914 en la ciudad de Bogotá, y la organiza la Unión Obrera de Colombia, una organización principalmente artesanal, fundada en 1913, un año antes, como una especie de expresión de republicanismo popular, y que reunía diferentes gremios artesanales de la capital, zapateros, etcétera,
Y bueno, la idea que ellos tuvieron fue organizar una fiesta similar a una fiesta religiosa. Decían, si los santos tienen su día, pues este es el día del trabajo, sin la connotación clasista pues de trabajadoras. Piden permiso a las autoridades, piden permiso a los empresarios y organizan una comparsa que tiene mucho de festival artesanal, que se desplaza del barrio Las Cruces a San Diego Alto, donde empieza a formarse el barrio Unión Obrera, que es el antecedente del actual barrio de la Perseverancia, y se pensaba como el barrio de los trabajadores de la fábrica Bavaria y pues de la industria, del sector pues de la zona industrial del por ese entonces nororiente de Bogotá, que pues hoy ya es el centro oriente de la capital. En la celebración, aparte de las comparsas de los diferentes gremios, pues no se notaba, pues por ejemplo, los trabajadores usaban sus ruanas para protegerse del frío, sus sombreros también artesanales, sus alpargatas, y deciden luego instalar un monolito al trabajo en la plaza central del barrio, y lanzan alguna serie de discursos. Algunos hablan es de los mártires de la independencia. No hay una conexión explícita con la huelga general del 86 ni los mártires de Chicago, pero claramente está implícito que la fecha se moviliza también por eso. La celebración continúa en 1916. Tenemos registro, por ejemplo, que empieza a desarrollarse en la ciudad de Cartagena y continúa dándose en Bogotá con esta movilización artesanal y crecientemente obrera. Empiezan a entrar a participar, por ejemplo, los obreros pues de las fábricas de alimentos, de vidrio, de cemento, de la construcción, entre otras. Y a partir especialmente de 1918-1919, pues se generaliza en el país y se asocia más políticamente pues con la Jornada Internacional de Protesta y con la reivindicación de las 8 horas de trabajo y los derechos básicos pues de las trabajadoras. En la década de los 20, el anarquismo organizado en Colombia juega un papel manteniendo la celebración. Tenemos que la Federación Obrera Colombiana, que lideran los anarquistas de Bogotá, propone pues extender este tipo de conmemoraciones con este carácter más de conmemoración y no de fiesta, centrado en las trabajadoras y no el trabajo. Y lo mismo sucede con otros organismos como la Federación Obrera del Litoral Atlántico. En prensa anarquista como La Voz Popular, editada en Bogotá por el grupo sindicalista Antorcha Libertaria, encontramos también artículos sobre el 1 de mayo, lo mismo en la publicación de Pensamiento y Voluntad, de mediados de los 20 ambas, y lo mismo encontramos en la publicación Vía Libre de Barranquilla. Es decir, las anarquistas le dan un carácter especial a la jornada, y un poco eso se cierra con la prohibición de la movilización y de las conmemoraciones en 1929, cuando el país estaba bajo pues un gobierno muy represivo, el de Abadía Méndez, después de la masacre pues de las bananeras. En los 30 la celebración adquiere un tono más festivo, se asocia por ejemplo con el apoyo que el movimiento sindical le da a los nuevos gobiernos liberales, especialmente a López Pumarejo, pero ya en los 40 adquiere de nuevo un carácter, si se quiere, más disruptivo, especialmente cuando tras el retorno de los conservadores al poder, la celebración empieza a ser boicoteada por las autoridades y se establece un poco la prohibición de las movilizaciones. El país entra en estado de sitio desde el 49 y se realizan algunos actos que muchas veces son reprimidos por las autoridades. Eso dura durante pues todas las dictaduras conservadoras, de Mariano Ospina, de Laureano Gómez y de Rojas Pinilla, y pues sobre los finales de los 50 y los 60 la conmemoración pues adquiere de nuevo como su carácter de escenario en donde se expresan las luchas sociales, la lucha de clases, y por ejemplo ahí se movilizan, se concentran muchas huelgas que se desarrollan en el periodo, ¿no? Se da como una jornada de solidaridad con las huelguistas. Para las 70
La movilización continúa. Hay que anotar que ahora ya se da no solo en las principales ciudades, sino en diferentes poblaciones intermedias y pueblos del país. Y por ejemplo, durante el gobierno de Turbay Ayala y la vigencia del Estatuto de Seguridad y el estado de sitio, se prohíben las celebraciones del 1 de mayo de 1979. De todas maneras se realizan actos sindicales y protestas, y varias de ellas son reprimidas. En los 90 sucede lo propio, y la conmemoración además adquiere pues este carácter pues de defensa de la vida en medio del incremento de la violencia política y del terror contra las trabajadoras organizadas. Y llegamos a 2005 haciendo un avance histórico muy rápido, cuando en las protestas que convoca el Comando Nacional Unitario de Centrales Sindicales y Pensionales contra los planes de libre comercio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se está participando un bloque libertario bien importante por el centro de Bogotá, convocado por la Coordinadora Libertaria Banderas Negras, y en esta protesta, que tiene bastantes elementos de tensión con el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional, pues es golpeado y herido fatalmente pues el joven de 15 años Nicolás Neira, que morirá pues el 6 de mayo y del que hablaremos pronto en este mismo programa. Entonces, la celebración tiene una génesis larga en el país, se relaciona con el desarrollo pues de la clase trabajadora y con las tradiciones, digámoslo, populares más amplias, se relaciona con momentos claves contra el estado de sitio, en contra de la represión, por el derecho a la vida, y además se relaciona pues con el caso de Nicolás Neira, de la represión a la protesta social y pues de la impunidad en la que aún pues permanece ese crimen. Eso ya da pie como para hacer la invitación final a la audiencia para nuestro siguiente podcast. Esperamos sea la semana que viene, que vamos a versar sobre la brutalidad policial y la represión aquí en Colombia. Y nada, quisiéramos ya finalizar, pues que se nos ha hecho un poco larga esta discusión. No sé, invitarles si tienen palabras finales a cada quien. Muy interesante este espacio, Sebastián. Considero que, digamos, el haber examinado y escogido este tema no solo nos abrió nuevas preguntas para indagar, sino que nos hizo conscientes de muchos problemas de cómo está escrita nuestra historia y que también hay que ser muy críticos. Entonces, al momento de leer nuestra historia, de leer nuestros orígenes, y pues también este es un espacio también de aprendizaje, de ver cómo podemos pues contribuir a esta historia, cómo podemos cambiarla en un futuro y pues cómo llegamos nosotros y nosotras a tener los derechos que tenemos en este momento, cuál fue el proceso, cuáles son las reivindicaciones, por qué tuvieron que pasar las personas para que pudiéramos llegar al estado en el que estamos. Y pues hay que reconocer que no debemos, o sea, que la muerte no debe ser algo por lo que tengamos que pasar para que nuestras denuncias y para que nuestras exigencias por la vida y por la dignidad se cumplan. Y la otra cosa que me parece muy importante aquí es que algo que se destaca del texto, de las reflexiones que hemos hecho y de otros textos ahí afuera, es la importancia del internacionalismo, de la solidaridad internacional, en palabras más sencillas, porque como lo mencionó Joan, digamos, un poco las noticias se pasaban de un país a otro, y en general la fecha se hizo la propuesta de la fecha pues por una organización de corte internacional, por una pues agremiación así de corte internacional socialista, donde participaban pues delegados y delegadas de distintos países, reconociendo que la lucha es una lucha universal, ¿no? Así haya un carácter de raza que atraviese estas relaciones de clase, como lo vemos en el caso de Brasil o de Cuba, o así sea en países un poco menos industrializados, un poco más del sector agrícola,
como lo vemos en México o tal vez en Colombia, o más artesanal, como en el caso de Colombia, así sea una cuestión adaptada un poco a la realidad latinoamericana y por ende también está el hecho de que la cultura también cambia un poco de sus orígenes. Eso también es muy importante, digamos, no hay que ser puristas en este sentido. La lucha es universal, no por las culturas que envuelvan, que transformen a esta fecha, esta tradición a lo largo de los años, sino por el carácter clasista que tiene y también de raza. Eso es una cosa muy importante por reconocer y que pues nos ha marcado nuestra historia y nos es relevante hoy en día. Sí, y como decía muy bien Lu, pues además de esa historia, pues un presente, el 1 de mayo, una fecha profundamente presente, y vemos hoy, por ejemplo, las luchas de las trabajadoras de la salud y además las luchas de trabajadoras industriales y de la construcción. Una fecha que nos hace reflexionar sobre nuestro pasado y también sobre los retos que tenemos hoy. Bien, gracias Juan. Incluso mi invitación final sería, más allá de la usual, de que nos sintonicen por nuestros canales donde se publica el podcast, que es iVoox, como Trinchera Anarquista, y también en Spotify por el mismo nombre, y creo que también en la plataforma de iTunes, Luisa, si mal no me equivoco también. Sí. El podcast se distribuye por ahí. Es incluso una invitación a que quienes nos escuchan estén pendientes de una revisión crítica a los medios de comunicación, porque creo que esta semana, por lo menos acá en Bogotá, se han llevado a cabo varias denuncias como de las que hablaba Luis al principio, y incluso hace un momento mientras hablábamos veía otra forma en la que los medios de comunicación como que romantizan la necesidad que tiene la gente de retomar sus labores en el trabajo, que se han visto obligadas a vivir en sus trabajos, y como los noticieros lo cubren como si fuera algo positivo, ¿no? Como la gente que da todo por su trabajo, da todo por su jefe y los empresarios. Entonces creo que estos análisis nos permiten tomar conciencia de que muchas de las luchas conquistadas y sí, muchas de las victorias conquistadas por el movimiento obrero pues se están tendiendo a diluir hoy en día o incluso ser reprimidas. Entonces nada, la invitación es a que nos sintonicen la semana que viene con el tema de brutalidad policial, y ya cerraríamos esta misión de hoy. Y bueno, agradecer la presencia a todos quienes se mantuvieron hasta este momento. Esto es Trinchera Anarquista y los invitamos, como siempre, a estar pendientes de las publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook, del grupo libertario Vía Libre. Y nada. Hasta la próxima. Chao. Gracias a todos y todas. Nos estamos escuchando. Esto fue Trinchera Anarquista. Hasta luego.